Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Hay muchos caminos hacia el emprendimiento y el empleo, pero solo en la nueva ruta del empleo encontrarás respuesta a tus necesidades profesionales. En los próximos 60 minutos compartiremos información útil para aquellos que están buscando trabajo, que son emprendedores o que tan solo buscan ser mejores profesionales. Encontrá tu camino para llegar a la meta en la nueva ruta del empleo. Buenas tardes amigos de Radio Costa Rica y familia rutera que nos acompaña alrededor del mundo. Estamos esta tarde con una nueva edición de la nueva Ruta del Empleo, programa que transmitimos acá desde San José de Costa Rica y para todo el mundo a través de la radio de Radio Costa Rica 930 amplitud modulada y también a través de la página en internet www.radiocr.net. Soy Fabricio Ponce dándoles la más cordial bienvenida a este espacio, esperando que la esté pasando muy bien y alistándose porque dicen las noticias que viene un nuevo frente frío para nuestro país. Entonces vaya alistando para allí, no guarde mucho los paraguas ni los abrigos porque puede ser que se ponga frío este próximo fin de semana. Un saludo y un gran abrazo para Jonathan Marchena allí en Controles como todos los jueves y listos ya para traer un nuevo espacio de información en cuanto a recursos humanos, a emprendurismo, a formación profesional y búsqueda de empleo también, porque esos son los temas que manejamos nosotros acá en la nueva Ruta del Empleo. Recuerde que somos un medio de comunicación que desde acá en Costa Rica, desde España y desde Argentina, estamos contándole todos los días cosas buenas, cosas interesantes en estos temas que le comenté. Estamos en vivo, como le digo, a través de Radio Costa Rica 930 AM, de la página de internet, y saludos también para quienes nos ven ya en diferido a través del canal 19, a través del canal de YouTube de la nueva Ruta del Empleo, y para quienes nos sintonizan en la radio de la Universidad para la Cooperación Internacional. Para esta tarde tenemos un tema muy interesante de recursos humanos. Es un tema que ya tiene sus añitos por allí en boga, pero es bueno que le demos un repaso, que aprendamos un poquito más, y para eso invitamos a la licenciada Marcela Montero, que ella es consultora, es licenciada en recursos humanos también, y es una capacitadora certificada acá en Costa Rica por el Instituto Nacional de Aprendizaje. Con ella vamos a conversar sobre este tema del outplacement. ¿Qué es el outplacement? Bueno, ahora en unos minutos vamos a conversar sobre ello con la licenciada Marcela y vamos a conocer sobre las ventajas y las cosas buenas que tiene este tipo de programas, este tipo de capacitaciones para las organizaciones y para los departamentos también de recursos humanos. Antes de pasar con Marcela, vamos a ir a un tema musical y en breves minutos venimos con más acá en la nueva Ruta del Empleo. Ruteando hacia el empleo, 17 infalibles tips para lograrlo. Un libro creado para ayudar a mejorar la empleabilidad, el crecimiento de pequeñas empresas o desarrollo de emprendedores, escrito por autores de España, Argentina y Costa Rica. Disponible ya en formato digital. Visita la nueva ruta del empleo.com y conoce en qué plataformas en línea podés adquirirlo. Ruteándose el empleo, 17 infalibles tips para lograrlo. Seguimos acá en la nueva Ruta del Empleo a través de Radio Costa Rica 930 amplitud modulada en su dial. También estamos en vivo en www.radiocr.net y ya en diferido, saludos para que nos ven en Canal 19, en el canal de YouTube de la nueva Ruta del Empleo y en la radio de la Universidad para la Cooperación Internacional. Antes de pasar a conversar con Marcela, queremos recordarles que el club Toastmasters Costa Rica está ya abierto.
y estamos por allí trabajando, desarrollando nuestras habilidades en oratoria y liderazgo. Si usted está interesado en participar y en acceder a una certificación internacional, puede buscar la información en Facebook, búsquelos como TM Costa Rica y allí encuentre las fechas en que nos reunimos y todas las actividades que estamos desarrollando en el club de Toastmasters Costa Rica, el primer club abierto al público acá en nuestro país. Bien, como les anuncié, hoy tenemos una invitada especial. Ella es la licenciada Marcela Montero, que es especialista en recursos humanos y también es consultora y trabaja en estos temas que nos atañen a todos los que estamos interesados en el tema de recursos humanos. Y con ella vamos a hablar del tema del outplacement, que es un proceso muy interesante, que es bueno que vayamos conociendo y podamos ir empezando a desarrollar también acá en nuestro país. Entonces, buenas tardes, Marcela, bienvenida a la nueva ruta del empleo. Muchas gracias, Fabricio, por la invitación y aquí a las órdenes. Muchísimas gracias. Creo que podemos arrancar por el principio, decían por ahí. ¿De qué se trata esto el outplacement? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo nació? ¿Qué es el outplacement? Bueno, tal vez lo importante es empezar a entender o traducir la palabra para que lo tropicalicemos a Costa Rica, Ujú. ¿verdad? La palabra realmente nos habla de una recolocación, hablando en términos laborales, de forma que, ¿verdad? Una transmisión, una transición laboral de una entidad a otra o de una entidad hacia algo más. Ujú. Comentaba que pues los estudios nos dicen que no nace en Costa Rica definitivamente, ¿verdad? Ha Ujú. sido traído a Costa Rica por empresas norteamericanas y europeas, que es donde empieza el origen, ¿verdad? A raíz de las crisis que se han desarrollado a nivel laboral, pues surge esta necesidad de darle a los colaboradores un algo más, de no solamente decir se desvinculó Ujú. y perdió su trabajo, sino de que colaboró como un tema de responsabilidad social, de incorporarlo o reincorporarlo a la sociedad con técnicas y herramientas para una buena nueva colocación. Ujú. ¿Cómo es que se desarrolla un proceso de este tipo? Imagino que varía mucho, bueno, en el caso suyo que usted trabaja en esto y es capacitadora en este tema, varía mucho, me imagino, de capacitador a capacitador. ¿Podemos descubrir que hay alguna especie de columna vertebral en el proceso? ¿Hay algunos ítems por ahí que son válidos a todos, que todo el mundo aprovecha y a partir de ahí lo adorna? Pero hay un tipo de columna vertebral. Sí, básicamente, pues conociendo diferentes métodos que se utilizan y que ahora pues también están al acceso de la internet y de libros que se han escrito sobre el tema, hay una base, Ujú. pero cada empresa o cada consultor pues va a ir dándole su temática de acuerdo también a las necesidades que tenga. Porque, por ejemplo, no es lo mismo o hay un enfoque diferente si se trabaja para altos ejecutivos que si se trabaja para personal operativo o de planta o de ventas, por ejemplo, también, Ujú. ¿verdad? Entonces, sí hay una estructura base a partir de la cual uno puede ir enriqueciendo de acuerdo a las necesidades de su grupo. Ujú. Bueno, ¿qué objetivos busca? Inicialmente podemos decir, y de lo que usted nos comenta, que es ayudar a la persona a reubicarse, a conseguir otro trabajo, puede ser como el objetivo mayor. ¿Hay algo más ahí en el camino que podamos comentar que también sirve como objetivo para un proceso de este tipo? Sí, y tal vez es lo más rico en el proceso, porque la gente precisamente piensa que en el momento que me desvincularon de la empresa, ya rompí la relación, ya no quiero nada con el patrono y salgo enojado, si es del caso. Ujú. Pero lamentablemente desconocen de lo rico del programa. ¿Por qué? Porque el programa primero pretende darle a la persona un entendimiento. ¿Qué sucedió? Ujú. ¿Verdad? Hubo un cambio y ahora cómo vivo la transición, ¿verdad? Ujú. Ayer tenía trabajo, hoy a las 3 de la tarde yo tenía trabajo y a las 5 de la tarde ya no. Ujú. ¿Qué sucedió, verdad? Un terremoto, un sismo. Entonces el programa ayuda en primera instancia a que la persona entienda la situación. Y entonces aquí el apoyo es un poquito más psicológico, ¿verdad? Para poder
que la persona comprenda que perder un trabajo es un duelo. Y aquí, pues, los profesionales psicólogos nos han enseñado bastante al respecto. Perder un trabajo es exactamente igual, el duelo es igual que perder a un familiar, que perder a una pareja. Ujú. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la persona empiece a entender que eso es normal, que empiece a identificar las etapas por las que está atravesando, porque hay toda una curva de sentimientos, de emociones por las cuales la persona atraviesa. Ujú. Y salir a buscar trabajo, si estoy en una etapa de negación, de enojo, de furia contra un patrono, puede revertirse en su contra porque va tal vez a expresarse o a decir cosas que no debe en una entrevista. Ujú. Entonces, la primera etapa que busca el programa de outplacement es que la persona pueda entender la situación, entender que sus sentimientos son normales y que los psicólogos también nos han demostrado que podemos salir adelante. Ujú. Entonces, en la primera etapa buscamos eso. Una vez que ya la persona logra ir entendiendo que sí, que voy a vivir un proceso, que es duro, sí es duro, Ujú. porque también estoy aferrado salarialmente, dependo, ¿verdad? Mi vida, mi casa, mis alimentos dependen de mi trabajo. Ujú. Entonces, en la medida que yo vaya entendiendo que, bueno, que yo tengo habilidades, que yo tengo oportunidades, va a ser más fluido el proceso. Ujú. La siguiente etapa es esta, precisamente. Bueno, que ya entendí qué es lo que está pasando. Ya no tengo trabajo formal. Ujú. Ahora, entonces, para empezar a buscar, tengo que entender qué ofrezco yo. Ujú. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son esas habilidades, esas competencias que me hacen a mí ir a cotizarme al mercado? ¿Verdad? Ir a ponerme ese rotulito de se vende en sanos términos, ¿verdad? Ujú. Pero poder ir a decir, bueno, mire todo lo que ofrezco. Ujú. Porque nos pasa mucho que las personas que llegan a una entrevista solo llegan a responder preguntas y no cuestionan y Ujú. no se venden. Ujú. Entonces el programa les ayuda también a poder descubrir cosas que tal vez desconocían o que no han explotado. Porque la gente dice, mire, es que yo tengo 5, 10, 15 años de no ir a una entrevista, de no montar un currículum. Entonces, este programa precisamente fortalece ese descubrimiento de quién soy yo. Ujú. Llegamos después entonces a una etapa, bueno, ¿qué deseo? ¿Qué necesito? Ujú. Entonces aquí pasamos por todo el proceso de identificar desde mi presupuesto, ¿verdad? ¿Cuánto es el salario mínimo al que yo estoy dispuesto a ingresar? ¿Cuánto, a qué sector, perdón, puedo yo aportar? Ujú. Entonces hay estudios para poder apoyarlo y decir, bueno, ¿quiere mantenerse en el mismo segmento en el que usted estaba? Que es la etapa más sencilla. Si usted se traslada a hacer lo mismo al mismo sector, pues en la etapa de aprendizaje y de adaptación va a ser mucho más sencilla. Pero puede ser que la persona diga, no, este es el momento que yo estaba esperando, voy a cambiar hacia otro segmento. Ujú. Entonces aquí es donde hay que empezar a decir, bueno, ¿qué tan preparado estoy para ir a otro segmento? Ujú. ¿Qué tanto conozco de esa industria? ¿Debo de prepararme, debo de capacitarme, debo de estudiar primero? ¿Debo de terminar aquel estudio, aquella carrera que dejé de lado? Entonces es un momento donde uno le permite a él, al participante, pues hacer ese autoconocimiento de quién soy y a qué segmento, a qué sector deseo ingresar. Ujú. Nos ha pasado, por ejemplo, experiencias de gente que dice, es que yo no sé por qué acepté este trabajo si yo sabía que en esta empresa no me gustaba, yo tenía malas referencias, por ejemplo, del clima laboral. Ujú. ¿Y qué sucedió? Ay, es que qué pena me dio porque mi amiga me recomendó y yo no hallé cómo quedarle mal. El programa de outplacement también les ayuda a poder identificar cuáles son esos requerimientos, ese ideal, que bien nosotros sabemos que se trabaja por una necesidad. Prácticamente son muy pocas las personas que trabajan por hobby. Ujú. Pero sí hay que buscar que el próximo paso que yo dé sea pensando en el largo plazo. Ujú. Entonces aquí es donde uno los cuestiona. ¿Este momento que se acaba de vivir fue duro o no? Sí, claro, no, fue muy desagradable porque yo no estaba preparado, yo no sabía que esto iba a suceder. Entonces esta es la firmeza que tiene que darle que el nuevo paso que se dé tiene que ser mucho más firme. Para esto tiene que ir mucho más pensado.
mucho más analizado. Tengo que ir mejor preparado a la entrevista, tengo que saber si para mí, por ejemplo, es no negociable el hecho de que me den las garantías sociales básicas, porque hay empresas que no las dan. Entonces, si para usted es no negociable, vaya estudiado eso a la entrevista y pregúntelo. ¿Tengo las garantías básicas? Tengo acceso a parqueo, por ejemplo, si para usted es indispensable por la ubicación geográfica y usted tiene un medio de transporte, y si le dicen, no, bueno, ¿cuánto invierto en pasajes? ¿Cuánto invierto pagando un parqueo? Entonces sí es muy importante que usted pueda analizar, que el siguiente paso no sea solo aceptarlo por la necesidad, sino, ni por el compromiso, sino también porque usted va a dar el sí de ganar, ganar. Ganó la empresa porque gana estabilidad en el colaborador y gana el colaborador de que tiene sus ingresos asegurados por un tiempo indefinido. Me imagino que este tipo de entrevista, este tipo de conversatorios, trae muchas sorpresas allí al tapete, de esos anhelos tal vez que tiene la persona en el fondo, de esos sueños no cumplidos, qué sé yo, por poner un caso, yo no quería ser contador, yo quería desempeñarme en mercadeo, pero como en mi familia eran una tradición de contadores, ¿verdad? Entonces, me imagino que trae un montón de sorpresas ahí en el camino esto, y en especial porque aborda muchos temas que ahora que usted lo menciona, yo por dentro estoy dándole vuelta también, ¿verdad? Es cierto, temas como el parqueo, temas como el traslado, muchas veces a la hora de que vamos a buscar trabajo, no los tomamos en cuenta. Entonces, qué importante que en un proceso de este tipo sí se nos ubique en ese sentido de que esto también es importante y lo tengas presente a la hora de buscar recolocarte. Sí, Fabricio, exactamente el tema de que la persona tenga ese autoconocimiento claro. ¿A dónde está su pasión? Porque también el outplacement no solamente ubica a la persona para un nuevo puesto, le puede descubrir que es el momento de hacer un salto a la independencia. Entonces ya uno lo enfoca más a cómo montar su propia empresa, a cómo adquirir una franquicia, y también está el tema de la jubilación o el retiro. Porque según en la etapa de vida en la que usted se encuentre, usted puede tomar la decisión y decir, hasta aquí llegué, que es otro enfoque del programa, porque entonces ya va diferente, ya no orientado a buscar trabajo, sino a cómo hacer esa transición de salir todos los días a trabajar y de pronto ya tomar la decisión de estar en casa o en otras actividades no remuneradas. Entonces sí, el programa le permite al participante conocerse, conocer a dónde está su pasión y hacia dónde quiero ir. Porque también el programa lo ubica a estudiar el mercado. ¿Qué hay en el mercado? ¿Cuál es esa oferta de acuerdo a sus cualidades a las que usted puede acceder? ¿Cuáles son los medios? Entonces esto le va abriendo, al estar el colaborador revisando las páginas de internet, contactándose con sus amigos, leyendo, le permite también identificar, no, mira, el sector o el mercado en este momento está demandando técnicos, yo estoy a la mitad de una carrera que no terminé, ¿qué tal si invierto mejor en terminarla y tengo un trabajo asegurado con más naturalidad, ¿verdad? Con más tranquilidad. Entonces sí, definitivamente es una etapa interesante de autoconocimiento. Qué interesante. Y bueno, el tema vocación siempre va a salir ahí en el fondo, ¿verdad? No importa el momento profesional de vida en que uno esté. Lo comento porque en algún momento algunos de los invitados nuestros hacía el comentario y usted ahora me lo recordó, que a cierta edad, ya cuando uno dice, bueno, ya me voy a pensionar, resulta que, mira, me interesaría poner un negocio, me interesaría dedicarme a esto. Recientemente salió una noticia en un medio acá en Costa Rica de una persona, de un caballero que tiene 69 años y en una de estas ferias de empleo consiguió trabajo. Me hizo gracia por dos razones. Para empezar, porque, bueno, mucha gente sataniza estas ferias de empleo. Me parece que ahí más bien es un tema de actitud de ellos. Y la otra porque una persona de 69 años. Y mientras conocí la noticia, leí la noticia, decía que él no se hallaba metido en la casa sin hacer nada y que eventualmente pues trabajó un tipo de consultor, pero del todo no se hallaba.
Entonces, nuevamente, ese proceso que usted comentaba, bueno, tengo un montón de años de no ir a una entrevista, cómo me preparo, qué hago, qué debo poner, y logró el trabajo. Y dice que se siente satisfecho, realizado, que no va a mejenguear con los compañeros por un tema de la edad, obviamente, pero que se siente contento y satisfecho. Y siempre desenvolviéndose en el área donde él ha estado toda su vida, que es el área informática. Claro. Entonces, creo que no importa el momento de la vida de uno, sino que es el tema ese de la vocación, el tema ese del interés, que hace que la persona entonces aproveche este tipo de procesos, porque también es importante hacerle notar a quienes nos siguen que el proceso es voluntario y entonces es importante por allí tenerlo presente. Nadie va obligado, sino que es un tema de voluntad. Yo voy porque yo quiero aprender este tipo de herramientas y aprender llevar este tipo de proceso que me ayude a mí a ir mejorando. Y aquí es importante hacer notar también que según una nota que se publicó en el 2014, a ese año se había incrementado un 30% la contratación de este servicio, de este proceso por parte de las empresas. Uno podría esperar, Marcela, que bueno, la tendencia del crecimiento se haya mantenido, que muchas empresas más estén optando por esto. ¿Cuáles podrían ser, según su experiencia, las causas de este fenómeno? Sí, efectivamente, perdón, Bueno, es que aquí disculpe. no se preocupe. Efectivamente la tendencia ha sido hacia el crecimiento, ha sido hacia, tal vez por la conciencia que las empresas tienen hacia la responsabilidad social. Ujú, Ese es el enfoque que se le ha dado, de forma que las empresas a nivel de Latinoamérica han venido reforzando esta práctica. Lamentablemente, aunque las empresas están empezando a desarrollarlo, la cultura a nivel de los colaboradores todavía no está tan posicionada, ujú. ¿verdad? Entonces, todavía está ese decir de que salgo enojado y no quiero nada y para qué me van a enseñar a mí. Ujú. Entonces es ahí donde hay que seguir trabajando a nivel de los departamentos de recursos humanos para que cada vez sea más el colaborador que lo reciba. Ujú. Usted mencionó varios aspectos de los positivos que puede aportar un proceso de outplacement. Sin embargo, la pregunta creo que al final de cuentas siempre va a ser válida pese a que va enfocado a una recolocación laboral, pero uno podría pensar, ¿es válido también para otro tipo de objetivo profesional? ¿Qué sé yo? Me quiero poner, vamos a poner el ejemplo de los que siempre usamos acá, me quiero poner entonces yo una cafetería y soy una persona que he estado trabajando toda mi vida como relacionista público. ¿Calzaría un proceso de este tipo para ayudarme a lograr ese objetivo ya como emprendedor? En un principio sí y bastante, porque el programa le va a orientar a usted a identificar a dónde está su pasión. Ujú, ¿Por qué fracasan algunos de los emprendimientos que salen, que surgen? Porque la persona busca el negocio solo por subsistencia. En el camino se dan cuenta que no está su pasión en la independencia, ujú, que necesitan la estabilidad. Porque hay personas que definitivamente cuando usted dice, ¿por qué una persona puede trabajar 15 años en el mismo puesto, en la misma empresa? Porque su pasión está orientada a la estabilidad. Le da tranquilidad, es feliz, su salario le alcanza. ujú, Y de pronto usted dice, porque hay personas que necesitan al cabo de un año, ya están diciendo, mire, ya tengo un año, cámbiame de puesto, ujú, necesito crecer, si usted no me da el cambio, yo me voy. ujú, Y hay personas que están siempre, ¿y en qué le ayudo? ¿Y en qué proyecto nuevo me meto? ¿Verdad? Entonces, sí es importante identificar si usted está en el momento de hacer reinserción laboral
o si está en el momento de decir, claro, yo tengo la pasión, yo tengo esa vocación para ser independiente. Porque pues los que hemos tenido la oportunidad de trabajar y la bendición de conocer tantos microempresarios, ellos mismos nos cuentan, el inicio no es fácil. El inicio está hecho de lucha, de esfuerzos, de sacrificios, de pérdidas en muchos casos, pero si su pasión está ahí, usted sigue adelante, independientemente del tropiezo que se encuentre. Entonces, definitivamente el programa le va a permitir orientar su vocación. Si al final de cuentas su vocación es independencia, pero salarialmente usted en su momento de vida no puede soltar la relación laboral, pues entonces continúe con el proceso, haga la reinserción, pero no pierda de vista su proyecto. Vaya trabajándolo, vaya ahorrando, vaya estudiando, de forma que en determinado momento tenga el capital para lanzarse y pueda iniciar mucho más feliz. Porque hay estudios que también nos demuestran que la persona que trabaja sin tener pasión en lo que hace, va a terminar frustrándose, va a terminar fracasando, porque entonces el patrono quiere a alguien mucho más identificado, quiere a alguien mucho más apasionado a lo que hace, y la persona lo está haciendo por el compromiso económico solamente. Entonces, sí es muy importante que usted, si tomó el trabajo sabiendo que eso no era lo suyo, solo por la urgencia de la economía, está bien, tómelo, pero no pierda de vista su pasión. Trabaje para llegar a concretar su sueño. Que eso es todo un proceso aparte, porque le estoy dedicando mi tiempo a salir de los compromisos económicos que hacen que esté en ese trabajo, pero además necesito la disciplina también entonces para llevar a la par un plan de desarrollo personal y profesional que en algún momento me permita dar ese salto. Es mucho más sencillo si usted lo trabaja organizadamente, ¿verdad? Si usted, y no es que no lo pueda hacer, también hay muchos de los microempresarios que han surgido, surgen de la necesidad, ¿verdad? Entonces sí es importante que en el fondo tengan la pasión. Si la pasión predomina antes que que el decir no, no puedo, ¿verdad? Entonces usted lo va a sacar adelante. Dirigido ya un poco a las organizaciones, decíamos que aquí en Costa Rica no existe mucho la cultura, no solo por el lado de los colaboradores, de la gente que trabaja en una organización, sino también la organización en sí misma, por un tema, voy a especular, tal vez económico. Sin embargo, está demostrado por la experiencia y porque, bueno, no es un tema nuevo, al menos personalmente conocí casi de primera mano sobre este proceso hace unos 8 años. El tema del outplacement, un proceso de estos, trae muchos beneficios, así como usted incluso nos estaba ampliando esta tarde. Si yo como empresario, si yo como gerente de recursos humanos, encargado de un departamento, me veo en la necesidad de llegar a optar por un programa de estos, debido a que la organización va a sufrir una serie de cambios, ¿qué parámetros debería buscar yo que me digan este es un buen proceso de outplacement de las ofertas, ¿verdad? Que me llegan? Este es un buen proceso. ¿Cómo puedo yo escoger un proceso que realmente le ayude a mis colaboradores? Sí, ojalá no guiarse solamente por el tema económico, ¿verdad? Buscar las ofertas, que la estructura permita esa base, ¿verdad? Que el temario que nos ofrecen me funcione en tema económico, pero también en el tema de tiempo, ¿verdad? Porque hay programas que pueden ser desde 4 horas, 8 horas, hasta un mes, 3, 6 meses, 12 meses, ¿verdad? Entonces sí, lo importante es el empresario o el administrador entender qué es lo que quiere del programa. Si es simplemente por decir así un check más en mi lista de responsabilidad social, ¿verdad? Qué lástima. Profundice. ¿Qué busco? Bueno, yo quiero realmente entregarle a mis colaboradores una retribución por todo el trabajo que han hecho durante todos estos años. Entonces, ¿cuál programa me funciona?
Si el programa le permite el autoconocerse, si le permite entender el tema psicológicamente, si le permite prepararse para las entrevistas. Los programas normalmente entre más plazo, pues tienen más oportunidad de hacer fogueos, de hacer roleplay, de que la persona juegue a que está en una entrevista. Y entonces es entender eso. Primero que la empresa defina cuál es el objetivo, para qué lo quiere. Si lo quiere realmente por conciencia de apoyo al colaborador o por cumplir con un compromiso. Entonces, si se da el caso de que hay programas de 4 horas, me imagino que ya es una situación muy, muy de emergencia. Bueno, la otra semana hay que hacer ya la reestructuración. Ayúdennos. Y hay un proceso ya más largo que incluso me llama la atención que sea incluso hasta de 12 meses. Quiere decir que en algún momento, por un tema estratégico o por un tema ahí qué sé yo, vamos a cerrar operaciones, vamos a pensar en el escenario más feo, más triste, sí hay que tomar todo este tiempo para ayudar a las personas e ir cerrando como departamentos. No vamos a cerrar toda la planta, qué sé yo, de una vez, sino que vamos a ir cerrando ciertas áreas. ¿Funciona así más o menos? Sí, va a depender pues también de la situación de cada empresa. Normalmente podría empezar desde el mismo momento en el que la persona está siendo desvinculada. Volvemos al inicio, perder un trabajo es un proceso doloroso y cuando usted no se lo espera, porque todavía cuando la empresa anuncia que van a haber recortes, que estamos en una transición o si usted está en una transnacional y ya a nivel internacional el tema ha sonado, pues ya usted más o menos se lo viene preparando. Que aún así, aunque usted diga, yo ya lo sabía, el golpe en el fondo usted no lo esperaba para usted. Entonces, el proceso puede empezar desde ese primer día, dándole la contención, fuera ya cuando ya su jefe le dio su carta o la persona que lo desvinculó, pues poder darle esa contención. A nivel mundial existen casos que, aunque gracias a Dios son muy pocos, de personas que han terminado quitándose la vida el día que les informan que se quedaron sin trabajo. Entonces, la contención que se le dé en ese momento es muy importante. A partir de ahí, la sensibilización para que vengan al taller. Yo he trabajado talleres en forma inmediata, después de la salida, al día siguiente, 2 días después, y he trabajado talleres días después del proceso de la desvinculación. Y es curioso porque es un cruce de sentimientos, porque la persona en forma inmediata, a los 2 días todavía está en negación, todavía está en shock. ¿Y por qué me están llamando a mí? No, yo no quiero nada. Entonces el resultado podría no ser tan efectivo. Si lo alargo, si le digo, bueno, tómese 8, 10 días y empezamos el proceso, en esos 8, 10 días, además de la negación, entra la desesperación de que necesito mis ingresos. Entonces empiezan a repartir currículums, empiezan a buscar contactos, lo cual está bien, pero no necesariamente sabemos si lo están haciendo de la forma correcta, si están entregando currículums a la persona adecuada, a la empresa correcta, o el currículum redactado de la forma que se venda, porque ese es otro gran tema. ¿Cuál es ese gancho que estoy entregándole yo a las empresas para que me llamen? O más bien los estoy asustando, donde mando 7 hojas cargadas de texto que dan pereza leerlo, ¿verdad? Entonces el programa, pues lo ideal es que sea un punto intermedio, no el día siguiente, ni tampoco 10 días después, pero sí un punto intermedio que le permita a la persona. Yo siempre les digo, empiece a preparar su currículum, pero no lo mande, deme margen para que lo puedan venir y revisar. ¿Por qué se puede alargar a 6, 12 meses? Porque ya a nivel ejecutivo, de puestos muy altos en las organizaciones, que inclusive pueden ser puestos regionales, de direcciones y demás, pues no son tan sencillos de colocarse. Entonces son procesos que llevan autoconocimiento más profundo, que lleva preparación, identificación de los logros, si me quiero quedar en el país, si quiero salir a buscar a través de las fronteras, ¿verdad? Entonces, por eso es que el proceso se puede alargar. Además de que no deja de ser un acompañamiento. Y la curva de la transición del proceso, del duelo,
nos dice que aunque ya yo esté en una etapa donde voy, bueno, ya pasé la negación, el shock, ya me voy adaptando y cuando ya yo empiezo en ese nuevo comienzo, puede ser que desfallezca y caiga otro día. Y vuelva a cuestionarme o vea una publicación o como me decía un candidato, un colaborador en un programa que trabajaba para una empresa que distribuía productos en un supermercado, que cada vez que pasaba por el pasillo y veía los productos sentía ganas de llorar, ¿verdad? Entonces es importante que la persona pueda ir haciendo que tenga ese acompañamiento, ¿verdad? Porque es muy normal y eso lo vemos inclusive en las pérdidas de familiares y demás, que aunque yo sienta que voy muy bien, un día me quiero devolver y hoy no me quiero bañar y hoy no quiero abrir cortinas y hoy no quiero hablar, es permitido, pero un día, ¿verdad? Entonces ahí también juega un papel importante las personas que están alrededor. En algunos de estos procesos involucramos a las familias. Okay. Aquí, bueno, ya para ir finalizando, ¿qué ventajas y desventajas? Ventajas hemos mencionado muchísimas, ¿verdad? Tal vez podemos enfocar por allí algunas. Brinda un proceso de outplacement para, bueno, para el colaborador allí sufriente, por decirlo de alguna manera, para la organización como tal y eventualmente también para el profesional que está a cargo del proceso, porque este tipo de historias de una u otra manera creo que lo marcan a uno. Entonces, siempre hay algo bueno que podemos aprender y siempre hay experiencias que uno puede tomar en cuenta para evitar que se repliquen en otras organizaciones también, en otros procesos. Exacto. Decir ventajas y desventajas, definitivamente yo considero que hay mucho más ventajas que desventajas. Ya las hemos ido mencionando, como usted lo anota. Para la empresa, podríamos sentir que hay tranquilidad. Si es una empresa de conciencia social, donde sus colaboradores tienen nombre y apellido, el hecho de entregarlos a la sociedad, a la reinserción, con mejores herramientas, pues a usted como empresa le da hasta renombre. Porque entonces la gente dice, yo quiero trabajar ahí. Qué bonito que hasta un proceso de desvinculación es bien hecho, ¿verdad? Entonces le da a usted un nombre definitivamente, le da posición ante un rating de escala laboral. Para un colaborador o ex colaborador, la gran ventaja de poder tener esta oportunidad de conocerse, de afrontarse al mercado mucho más preparado. Y usted escucha a la gente en las ferias de empleo, usted camina por los pasillos y la gente dice, es que yo no sé cómo ir a una entrevista, no sé cuál es la forma correcta de vestirme, no sé, ¿verdad? Entonces ese no sé, se elimina completamente o por lo menos se minimiza muchísimo si usted participa de un programa. Desventajas. Podríamos pensar que para la empresa la desventaja es que usted haya invertido en una empresa consultora y que los candidatos no le lleguen. Porque al final, como usted lo decía, es voluntario. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Bueno, hay que hacer un trabajo mucho más en conjunto de vender muy bien el programa. Que desde el momento que la persona es desvinculada hasta la fecha de inicio del programa, el candidato reciba la información de a qué viene, por qué participar del programa. De forma que se minimice esa desventaja o esa pérdida que podría tener la empresa de que no llegaron los participantes. Desventajas para el colaborador desvinculado, no las he encontrado. A lo mejor existen, pero yo no las he encontrado. Y para el consultor, pues ventajas. Definitivamente aprendizaje, porque así llegue un candidato, hay una satisfacción, hay un aprendizaje, de cada candidato aprende uno. Y entonces a los que nos apasiona el tema de transmitir o de ayudar a otros, pues definitivamente es una gran bendición. Marcela, finalmente, ¿cómo ir trabajando ese aspecto de cambiar esa mentalidad? No solo en los colaboradores, sino también en las organizaciones. ¿Cómo sembrar esa semillita por allí de la importancia de un proceso de este tipo? Yo creo que el proceso no se vende al final del camino.
El proceso hay que empezar a sensibilizarlo desde antes. El sistema de recursos humanos está compuesto por diferentes subsistemas. Si usted en su empresa tiene calificado al talento humano como una herramienta, como una pieza clave en su estrategia, pues en esa medida usted va a valorar cada uno de los subsistemas. Usted va a valorar por qué invertir en capacitación. Hay empresas que les duele capacitar al colaborador. Entonces, si usted valora que si usted capacita y usted prepara, aunque sea con recursos muy limitados, con formadores internos, que qué gran desarrollo para la empresa, entonces ya usted va sembrando. Si usted valora el desarrollo del personal, si a la hora de reclutar considera más al talento interno, pues entonces ya usted va formándose esa cultura de que su talento es importante. Pero si usted se espera llegar al último día de decir, tengo que desvincular a 1, 10, 15 o 100 personas, ¿qué hago? Y esas personas son un número, así es el 8574 y el 8576 los que tienen que salir de la empresa. No me acuerdo ni cómo se llaman, ni en cuál sede del país están. Entonces, no nos esperemos hasta el final. Trabajemos en la conciencia de esos directores, de esos gerentes, de esas jefaturas, que el talento tiene es pieza fundamental en el cumplimiento de la estrategia. Bien, Marcela. Si alguien de los que nos ve o nos escucha quisiera ampliar la información y eventualmente contactarla por un tema de este tipo de procesos de outplacement y lo otros que usted también maneja a modo personal, ¿cómo podemos localizarla? Sí, con mucho gusto les puedo facilitar mi teléfono de contacto directo, es el 60 44 10 15. 60 44 10 15, me pueden contactar al teléfono o bien me pueden escribir al correo electrónico TH de talento humano, o sea, TH Marcela Montero 9111, o sea, 9111. TH Marcela Montero 9111 @gmail.com. Okay. Bien, agradecerle mucho, Marcela, que nos haya acompañado esta tarde y ojalá no sea la última. Para servirles, encantados, Fabricio. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien, nosotros vamos a ir rápidamente a un tema musical y venimos ya para el cierre, acá en nuestro espacio de la nueva ruta del empleo. Ruteando hacia el empleo, 17 infalibles tips para lograrlo. Un libro creado para ayudar a mejorar la empleabilidad, el crecimiento de pequeñas empresas o desarrollo de emprendedores, escrito por autores de España, Argentina y Costa Rica. Disponible ya en formato digital. Visita la nueva ruta del empleo.com y conoce en qué plataformas en línea puedes adquirirlo. Ruteándose el empleo, 17 infalibles tips para lograrlo. Llegamos al final de nuestro espacio acá en la nueva ruta del empleo. Muy agradecido con todos ustedes que nos permitieron este espacio para que pudiéramos aprender un poquito más en esta tarde sobre